tenemos en el webinar del día de hoy a Tecuzoma Teutlahua. Tecuzoma nos va a platicar sobre la Fundación de México Tenochtitlan. Hola Tecuzoma, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí. Buenas tardes. Con ustedes este espacio. Y pues vamos a platicar justamente de lo que un servidor conoce acerca de la Fundación de México Tenochtitlan, de donde surge el nombre de nuestra querida nación mexicana. Bienvenido, Tecuzoma. Voy a compartir la pantalla. Por favor. Bueno, ahí la primera lámina, pues, es la introducción a esta plática, que bien pues hemos convenido que es para la Fundación de México Tenochtitlan. Ahí aparece el nombre de un servidor, el nombre náhuatl y el nombre civil. El nombre civil es Ituel Moctezuma. Moctezuma es mi apellido y pues formo parte de familias que conservan tradiciones mexica en la Sierra de Guerrero, propiamente en los municipios de Chilapa y Acatlán. Y pues de ahí es mi familia paterna. Todos nosotros pues tenemos ahí alguna línea de descendencia de el gran Huaytlatoani y Moctezuma Xocoyotzin. Entonces lo que yo les voy a compartir es parte de lo que yo he investigado en los libros, están al acceso de todos nosotros, y algunas otras cosas que ya es trabajo de un servidor, donde he combinado algunas cosas que se me transmitieron de tradición oral por parte de los familiares y que yo he refinado, que yo he actualizado con datos modernos, ¿no? Yo soy ingeniero de profesión, entonces las matemáticas, la cuestión calendárica y ciertas cosas del uso de la tecnología al servicio de conocimiento ancestral, pues es algo que a mí me fascina y algo que hago con mucho gusto. Bueno, pues pasemos a la siguiente lámina, por favor, si me apoyan. Y como ya es costumbre en nuestro colectivo Pueblo de la Luna, antes de iniciar algún trabajo o ceremonia, tenemos que dar cuenta de en qué fecha del calendario nahuaca estamos viviendo. Pues aquí esta segunda lámina es propiamente la fecha dictada en el calendario gregoriano, con su contraparte náhuatl, ¿no? Mexica. Entonces hoy estamos en la cuenta de Tenochtitlán, que no necesariamente es la cuenta de cualquier otra etnia o cultura. Esto es un calendario que nosotros traemos de nuestro linaje y que tiene que ver con el calendario que Moctezuma dejó instaurado en 1507. Este calendario está ajustado a la latitud de Tenochtitlan. Entonces, esta fecha que estoy dando de la región de Tenochtitlán y aplicó para las ciudades centrales de la Triple Alianza. Entonces, hoy de lectura, hoy es un día agua, de la trecena del agua, es obvio, porque estamos hablando de que es un día con el numeral 1, y es el día 12 del mes Hueytecuilhuitl, del año 8 pedernal, en su cuarto Tlalpili. Entonces, ¿qué es esto? Hay que recordar que para los que saben y los que no, nuestro México antiguo tenía una concepción cíclica del tiempo. Entonces, llevaba una cuenta del tiempo y aparte una cuenta de la energía. Por eso, en el día de hoy, en la fecha de Tenochtitlán, se marca como un día 1 agua. El 1 nos está dando una cuenta matemática y el agua nos está dando una cuenta energética. Se componen de un número y se componen de un concepto. Ya lo que sigue, pues, es el mes, Hueytecuilhuitl, que propiamente dicho son las veintenas. Acá en Tenochtitlan, los meses, por así decirlo, duraban 20 días. Entonces estamos en la séptima veintena del año, que es Hueytecuilhuitl, y eso se traduce como la gran fiesta de los señores, y que tiene todo que ver con las fechas que estamos viviendo en esta semana sobre la fundación de Tenochtitlan. Bueno, pasamos a la siguiente lámina, ya que hemos presentado la fecha del día de hoy. Muy bien, ahí ya tenemos, vamos a empezar a hablar del Códice de la Peregrinación. Este códice también es conocido como el Códice Boturini y fue la primera mitad del siglo XVII. Se presume, se cree, que es la copia de un documento prehispánico original.
Cuando vino la conquista, la mal llamada conquista de México, que es la invasión a Tenochtitlan y la invasión a la Náhuatl, mucha información originaria se perdió. La mayoría de ella, según las fuentes, dice que fue quemada. Otra parte, pues, fue sustraída del continente y muy posiblemente se encuentre aún por ahí en alguna colección privada o en algún museo. Pero de los pocos códices originarios que ya no alcanzaron a ser salvados, se dice que hay copias, que quedaron copias. Entonces, este códice de la peregrinación o tira de la peregrinación es una copia de un códice original de Tenochtitlán, donde se narra la historia de la fundación de México Tenochtitlan y el proceso que lo antecedió, que fue una gran peregrinación de 260 años. Bueno, el nombre de peregrinación es correcto, porque peregrinación tiene una connotación de un ejercicio espiritual, pero también de una misión. Muchas personas actualmente creen que, se tiene la creencia popular de que el origen de los mexicas, que es Aztlán, es una tierra no localizada, que es una tierra perdida en la geografía y que pues es más parte de un mito que de una realidad. Nosotros creemos, en base a las fuentes, en base a lo que se sabe y en base a la historia geográfica de esta región, que es la Cuenca y hoy Valle de México, que Aztlán es justamente el lugar donde estamos en este momento, que es Tenochtitlan. Entonces, los ancestros aztecas abandonaron este lugar, hicieron una peregrinación con motivos rituales y espirituales, para aprender del conocimiento que se quedó en varias escuelas y en varios templos de la náhuatl, que para aquel entonces, siglo XII, ya estaban abandonados. Entonces, esa gran misión, esa gran peregrinación, fue para recoger, para salvar el conocimiento que se estaba quedando en el olvido. Entonces, los aztecas tuvieron la gran misión de ir a recoger esos saberes y en el proceso ir depurando a su pueblo para que cuando regresaran a Aztlán lo pudieran refundar. Y eso sucedió 260 años después, cuando regresaron a este mismo punto y refundaron su sagrada ciudad, pero ahora con el nombre de México Tenochtitlan. Ese nombre tiene que ver con el caudillo o el guía que inició la peregrinación y el que la terminó. El que la inició fue Meshi, que es el nombre humano de Huitzilopochtli, y quien la terminó propiamente se le puede atribuir a Tenoch, que es el gran libertador del pueblo azteca mexica. Entonces, para contextualizar, Tenochtitlan es el nombre moderno que se le dio a Aztlán. Entonces, Aztlán no está perdida en ningún lado. Aztlán es el nombre ancestral de Tenochtitlan y, por supuesto, que esa ciudad pues no la vamos a encontrar más que debajo de los cimientos de Tenochtitlan. Y esto no es una mera especulación. Se sabe que en la Cuenca de México, que en esta parte del mundo que conocemos como Anáhuac, propiamente en el lago, hubo asentamientos teotihuacanos de hace casi 2000 años. Entonces, ya había gente viviendo en la zona del lago, en la zona del islote, en la zona propiamente de Coyoacán, donde más tarde se fundaría Tenochtitlán. Y ya había palacios, ya había templos. No era una aldea, ni era chozas, ¿no? Ya era una ciudad como tal. Entonces, esa era Aztlán. Pasamos a la siguiente lámina. Esta es la lámina 1 de ese códice que vimos en la pantalla anterior. Entonces, ya entrando en la descripción de lo que este códice nos está narrando, aquí en esta primera lámina nosotros podemos encontrar un dibujo donde se ve una isla, un islote o una porción de tierra rodeada de agua, de la cual está saliendo un personaje en una canoa y se está dirigiendo a un cerro o a un lugar sagrado que tiene la particularidad de tener la punta en curva, ¿no? Bueno, esta primera lámina es en sí el dibujo del inicio de la peregrinación, de la salida de Aztlán. Se dice que luego de 1004 años de haber permanecido en Aztlán, los aztecas abandonan esta ciudad.
cuyo nombre completo es Aztlán Nautlan Colhuacatepec. ¿Sí? Este es el nombre ancestral de la ciudad que, como he indicado, más tarde se llamaría México Tenochtitlan. Para poner un mejor contexto, en el momento en que los aztecas abandonan Aztlán, ya habían pasado aproximadamente 180 años, casi 200, de que la gente de Seacatl-Topilzin, el último Quetzalcóatl, o el gran gobernante de Tula, había abandonado su ciudad de Tula para predicar su sagrado conocimiento, que hoy hemos nombrado Toltecayo, la Toltecayo de Quetzalcóatl. Bueno, pues hace 200 años, antes de la salida de Aztlán, este gran maestro, este gran guía de Anáhuac, Topilzin, predicó la palabra de Quetzalcóatl. Entonces, ahora, en el año 1064, que es cuando inicia la peregrinación, tocaba el turno a los aztecas, a los habitantes de Aztlán, a ir a peregrinar para compartir con todos los demás pueblos de Anáhuac la doctrina reformadora de Huitzilopochtli, algo que hoy conocemos como la Mexicayotl. Entonces, ese es el verdadero proceso. Ese es uno de los grandes motivos por los que fue abandonada Aztlán, para recuperar ese conocimiento y para compartir la doctrina de Huitzilopochtli que los habitantes aztecas profesaban. La siguiente lámina, de favor. Muy bien. Aquí en esta lámina 2, nosotros podemos ver un grupo de personas. Cada una está representando o representa a un pueblo. Los 4 que están de pie, o que están en la parte derecha, representan al pueblo azteca. Y propiamente esas figuras son el nombre de sus Mexicatecutli, o de sus grandes guías, o de los guardianes de los tesoros que acompañaban a los aztecas durante toda su peregrinación. En la lámina anterior se veía que la canoa llegaba a la otra orilla del cuerpo de agua y se veía un cerro con la punta curvada. Bueno, eso está representando a la población o a la ciudad de Colhuacán en un viaje muy breve, y al llegar a ese lugar se les unieron 8 tribus u 8 pueblos para peregrinar con ellos. ¿Por qué? Porque estas personas ya los esperaban, y ahí en las fuentes se dice que les rogaron que les dejaran acompañar para que ellos fueran sus protectores y para que pudieran ser parte de esa gran misión de refundar a la Anáhuac. Esos 8 pueblos, que son esas 8 personitas que se ven allí en la parte izquierda de la lámina, son los Huechotzincas, que actualmente es que fue una de las culturas que actualmente están en el estado de Puebla. Luego siguen los Chalcas, que son los habitantes de Chalco y Estado de México. Luego ahí se ve a los Xochimilcas, que tienen que ver con el Xochimilco actual, al sur de la Ciudad de México. Los Cuitlahuacas, que son propiamente la región de Tláhuac, al sur también de la Ciudad de México. Los Malinalcas, de Malinalco. Los Tlahuicas, de la zona de Morelos, de la zona de Cuernavaca. Finalmente los tepanecas y los matlaltecas, que ya son en la zona poniente y norponiente del Estado de México. Esos 8 tribus son las que se le unieron a la peregrinación azteca. Y para terminar esta lámina 2, el nombre de esos 4 portadores de los tesoros sagrados que llevaban los aztecas en su peregrinación son Chimalma, que es la mujer que se ve al inicio de esas 4 figuras. Luego viene el nombre de Apanecat, Cuauhcoat y Tezcacóatl. ¿Qué cargaban esas personas? Pues bueno, cargaban las reliquias sagradas de Aztlán, cargaban el ídolo y la figura de su señor Huitzilopochtli. Y para aquí hacer una acotación, pues todos esos tesoros no los entendamos como oro. Tesoro es aquello que te hace, que
que te arraigues en la tierra, que permanezcas. Entonces, muy seguramente allí iban las semillas sagradas de la milpa, que se constituyen las 7 semillas chicomecoat, que dan sustento al hombre, ¿no? La siguiente lámina, de favor. Muy bien. Allí vemos una escena donde los aztecas, junto con estas 8 tribus, llegan a un paraje donde se encuentra un gran árbol. Bueno, ese árbol se trata de un ahuehuete. El ahuehuete es un símbolo de la sabiduría y es un símbolo de lo que trasciende las eras. Entonces, los árboles eran considerados muy sagrados en el Antiguo México porque representaban en sí el eje que unía al cielo con la tierra y el inframundo. Las raíces están en el inframundo, la copa del árbol es el cielo y el tronco o la base del mismo es nuestro plano terrenal, ¿no? Entonces, el árbol en sí es un cosmograma del universo, por eso eran muy sagrados. Y el ahuehuete, al ser un árbol longevo que preserva los manantiales y un árbol de una hermosura impresionante, pues era quizás el más sagrado dentro de la cultura azteca. Bueno, llegan a este ahuehuete, que no era cualquier ahuehuete. Según se cuenta, ese ahuehuete ya tenía un poco más de 1000 años de vida para cuando los aztecas llegaban a ese lugar. Se dice que fue plantado en el año 61 después de Cristo. Los aztecas hicieron la peregrinación en el 1064, entonces pues ya lleva un poquito más de 1000 años, ¿no? Bueno, según cuenta el códice y la leyenda, cuando llegaron los aztecas y las 8 tribus al pie de ese árbol y se prepararon para compartir alimentos y hacer una sagrada ceremonia, a la mitad de todo eso el árbol se partió, fue convertido en un uso ritual, pero las fuentes indican que se partió. Entonces, eso fue tomado por los guías del pueblo azteca como un mandato divino de su señor Huitzilopochtli, en el que les estaba indicando que dejaran atrás a las 8 tribus que se les habían unido. Por eso se ve en la parte derecha de la lámina, porque ahí están recibiendo las instrucciones de su señor, donde les dice que tienen que continuar el camino solos y que no deben seguir junto con los demás pueblos, ¿no? Entonces, pues fue una decisión dura, seguramente eso causó muchas tristezas, y allí fue un momento crítico de la historia, porque estos 8 pueblos que acabo de narrar, pues varios de ellos durante la llegada de los españoles, los hispanos más bien, pues fueron pueblos que se le aliaron al europeo. Entonces allí estamos hablando de que ese cisma o esa separación que se dio hace casi 1000 años, pues tuvo consecuencias cuando llegó Europa, porque pues esos pueblos se sintieron relegados. Lo que quizás no se entendió es que la misión era para los aztecas y no para todos los demás pueblos de la náhuatl. Entonces, allí pasamos a la siguiente lámina, de favor. Muy bien, en esta otra lámina, pues es cuando queda plasmado que los aztecas continúan el camino solos, ya no se ven los grupos. Y ahí se ven 3 personajes sobre biznagas, sobre vegetación espinosa. Eso está indicando que están haciendo un sacrificio, autosacrificio, no es sacrificio humano. Recordemos que los dibujos, los códices y las pinturas del México antiguo son simbólicas. No porque estén dibujando algo quiere decir que es literal. Se tiene que decodificar porque todo esto está escrito en clave. Entonces, lo que estamos viendo allí es el momento en que nacen los mexica. Hasta ahorita me he referido al pueblo de Aztlán como aztecas, porque es su gentilicio. Pero ese pueblo azteca se convirtió en pueblo mexica, porque los aztecas que respetaron la decisión de Huitzilopochtli de continuar la marcha solos, obviamente eso fue un gran golpe y una decisión muy dura, pero demostró el valor, demostró la entereza y la congruencia de los aztecas, y eso a su señor Huitzilopochtli
le pareció, fue a sus ojos fue algo bueno, fue algo agradable. Entonces, en compensación, como regalo a ese sacrificio que hicieron al obedecer su mandato, se les dio el nombre de Mexica, que significa hijos de Meshi, porque Meshi, como había comentado, es el nombre humano o humanizado de Huitzilopochtli. Pues a partir de ese momento, cuando se separan de las 8 tribus y caminan, van el camino de manera solitaria, es cuando se convierten, pasan de azteca a mexica. Ahí podemos ver pues parte del ritual. Ahí podemos ver algunos armas y escudos que el señor Huitzilopochtli le regaló al pueblo mexica para que se defendiera, para que pudiera sobrevivir, porque ya iban a tener que caminar solos la peregrinación. Si me apoya con la lámina siguiente, Sandra. Bueno, aquí tenemos una lámina donde se ven 2 cerritos, que es el símbolo de cerros o símbolo de poblados. Bueno, esta lámina 5 explica cómo los mexicas, ahora sí los mexica, llegan a un lugar llamado Coatlicámac, que se cree que es el actual poblado de Tecámac, al norte de la Ciudad de México. Y pasando de ese lugar llegan a Tula, donde se dice en las fuentes que permanecen 26 años. Y el motivo de su permanencia en ese lugar es porque tenían que cuidar y defender ese gran centro político y religioso del Anáhuac, que ya llevaba, como había comentado, bastante tiempo abandonado, porque pues había surgido una invasión de pueblos nómadas del norte, y porque pues en su momento su gran gobernante, Seacatl-Topilzin, la abandonó para llevar el conocimiento a otras regiones de Mesoamérica. Entonces, como se puede entender, esa ciudad de Tula ya estaba abandonada, estaba en ruinas. Sin embargo, tenía conocimiento ahí. Todavía había cosas escondidas, todavía había cosas que tenían que resguardarse. Entonces, una vez que es nuestro antecedente, tuvo la sabia decisión de ir a proteger, ir a resguardar e ir a aprender del conocimiento que aún seguía vivo en Tula. Por eso permanecieron 26 años. Durante esos 26 años, pues fue objeto la peregrinación de acosos, de agresiones, y pues se tuvieron que desarrollar varias batallas contra grupos chichimecas, contra grupos de huastecas, que venían del norte a tratar de recuperar la ciudad de Tula, que ellos tenían hasta entonces dominada, y donde hacían, celebraban fiestas de corte hechicero, ¿no? Matando personas. De aquí se sabe pues, algunos datos y algunas anécdotas de las sacerdotisas Ixcuinanme, que flechaban personas, ¿no? Atadas ahí a las columnas de los templos toltecas. Entonces, con la llegada de los mexica, todo eso fue erradicado. La ciudad quizás no recobró su esplendor, pero por lo menos fue resguardada. Entonces, ahí es donde se ve que un personaje que está llorando en la cima de ese cerrito es un huasteca. Entonces, eso significa que sintieron gran tristeza a esos pueblos por la llegada de los mexicas, porque los expulsaron de ahí, ¿no? Entonces, pues, como recompensa, pues ahí los mexica se volvieron los sucesores culturales de los toltecas, porque allí aprendieron del conocimiento y del Asteocalli, de los templos toltecas, que ahí estaban erigidos y que seguían orientados astronómicamente, y que allí es parte de la clave de todo el conocimiento acerca de los astros que los mexicas después implementaron cuando llegaron a su máximo esplendor y crearon la piedra de los soles. La siguiente lámina, de favor. Voy yendo más rápido para no pasarnos del tiempo convenido y alcancemos a ver todas las láminas. Bueno, esta lámina 6, ahí pues se ve que hay un simbolito. Si se dan cuenta, a la extrema derecha de la lámina se ve como una especie de palo para hacer fuego y unas vírgulas o hay volutas de humo. Bueno, ese símbolo significa la ceremonia de fuego nuevo. Por tanto, aquí, en esta lámina,
se dice que los mexicas, estando en Tula, celebraron su primera ceremonia de fuego nuevo. Propiamente esto fue en el cerro de Coatepec. Esto ya se sabe apoyándose en otras fuentes. La ceremonia del fuego nuevo, que su correcto nombre es Toximolpili, que significa el atado de nuestros años, es cuando termina, vamos a decirlo de esta manera, un siglo mexica. Los grandes periodos, los periodos cósmicos, según la cosmovisión mexica, duraban no 100 años, como nosotros lo vemos, sino 52. Y eso tiene que ver con su calendario, y eso tiene que ver con el punto en el que las energías retornan y los calendarios sagrados lunar y solar vuelven a coincidir en un día inicial o día cero. Entonces, esta lámina 6 nos está diciendo que los mexicas celebraron en el Coatepec la primera ceremonia de fuego nuevo desde su partida de Aztlán, y que fue también, a su vez, pasando a la siguiente lámina, el momento en el que también dejan Tula, pero llevan consigo todo su conocimiento. La lámina que sigue, de favor. Esta lámina 7, ahí es donde está el complemento de lo que dije hace un momento. Ahí se ve el signo de Tula, ¿no? El lugar entre los tulares. Y hay una serie de fechas. Todas esas fechas y cuadretes que aparecen en estas láminas significan un año. Entonces, vamos a ver que esto es una historia calendarizada. Cada año corresponde tiene una correlación con un año occidental. Entonces, cada cuadrito que ustedes ven ahí representa un año. La que sigue, de favor. Muy bien. Esta es la lámina 8 del mismo códice. Bueno, aquí una disculpa. Esta en realidad que están viendo ustedes es la lámina 9. Yo tengo aquí la lámina 8, pero es muy parecida. En la lámina 8 es cuando se dibuja la llegada de los mexicas a la ciudad de Atlitalaquian, que es el lugar, que significa el lugar donde se absorbe el agua. Luego pasan a otro poblado, que se llama Tlemaco, que es el lugar del sahumador. Y de ahí pasan a Totonilco, el lugar del agua caliente. Ya estamos hablando de un proceso donde ya se está acelerando la peregrinación. Hasta ahorita hemos visto que los mexicas habían permanecido largo tiempo en un solo lugar, propiamente en Tula, pero a partir de ese momento ya están pasando de lugar en lugar y sin detenerse tanto tiempo. Eso quiere decir que están siguiendo una ruta predeterminada y que más bien se están deteniendo en ciertos poblados a pues tratar de ganar el sustento y a compartir muy seguramente los saberes toltecas. Entonces, la lámina que viene, de favor. Ahí es lo que le estaba comentando. Ahí se ven los dibujos que representan estas ciudades. Ahí se ve una olla con agua caliente que representa al lugar a Totonilco. Muy bien. Esta es la lámina 10. Aquí, para este entonces, ya habían pasado 52 años otra vez, desde la ceremonia de fuego nuevo que los mexicas hicieron en Tula. Ya habían pasado otros 52 años. Por eso otra vez encontramos ese mismo símbolo que ustedes pueden observar en la punta de ese cerrito, con el palo para hacer fuego y el madero calentándose, ¿no? Entonces, ahora, este nuevo lugar donde hicieron la segunda ceremonia de fuego nuevo, se conoce como Zompanco, que hoy es Zumpango de la Laguna, al norte de la Ciudad de México. Y lo sabemos por el símbolo que se encuentra allí, a mitad de la lámina, donde se ve una calavera atravesada por un travesaño entre dos postes que representa un zompantli. Entonces, Zompanco, o lugar del mausoleo, lugar del zompantli, es donde los mexicas llegaron para hacer la segunda ceremonia de fuego nuevo. Aquí me gustaría hacer una observación. Los zompantli, el lugar donde se colgaban los cráneos, era el cementerio en forma vertical de los aztecas. Acá la gente en el México antiguo no tenía panteones como tal, no tenía camposantos, no tenía terrenos
donde se ocuparan para pues dar sepultura a las personas. Acá solamente a las personas prominentes, muy queridas o sobresalientes, se les conservaba solo su cráneo, y como premio y para honrar su memoria, se les colgaba en este mausoleo llamado Zompantli. Entonces, las versiones, pues ya, obviamente, de personas ajenas a nuestra cultura y que han permeado en la sociedad mexicana, es que el Zompantli se usaba para colgar el cuerpo, la cabeza de personas sacrificadas. Eso es una total falsedad. Eso no tiene sustento científico. Eso solamente es una idea, una conjetura que se ha venido repitiendo a partir de las conjeturas equivocadas de los hispanos invasores. No voy a tener mucho en ese punto, pero les voy a dejar aquí un dato que es bastante contundente. Es imposible que alguien diga con toda seguridad que los cráneos de los zompantlis encontrados en diferentes lugares pertenecen a personas sacrificadas. ¿Por qué digo que es imposible afirmar eso? Porque ¿cómo vas a saber tú de qué murió una persona si solamente tiene su cráneo? Posible. Necesitarías el cuerpo completo para tú poder determinar que la causa de muerte de esas personas fue la extracción del corazón. Y no es así, porque no lo tienes. Solamente tienes el cráneo. Entonces, basado en este códice, basado en otros códices donde aparece esta misma figura del Zompantli, nosotros nos damos cuenta que realmente se están refiriendo a personas, a un mausoleo donde ahí se cuelgan los cráneos de las personas vulnerables, porque se creía en el México antiguo que en tu cráneo residía tu energía vital, tu tonali, propiamente llegaba del cielo y te entraba por la mollera. Entonces, al tener ahí tu cráneo, era tu último testimonio, tu último vestigio de tu paso por aquí, por la tierra. Bueno, en este lugar de Zumpango se celebró el segundo fuego nuevo de la peregrinación azteca. Y también hay una anécdota aquí interesante. El príncipe de ese lugar, de Zumpango, de nombre Ilhuicat, se enamoró de una doncella mexica y solicitó a los caudillos, solicitó a los guías del pueblo azteca que le permitieran casarse con ella. Estos aceptaron, aceptaron por los buenos tratos recibidos por la gente de Zumpango y le entregaron al príncipe a esta doncella por esposa, que según las fuentes su nombre fue Tiacapantzin, y de la unión de estas dos personas, de Ilhuicat y Tiacapantzin, nació Huitzilihuitl, que fue más tarde uno de los grandes guías de la peregrinación, y que en las fuentes es conocido como Huehue Huitzilihuitl, porque durante la etapa de Tenochtitlan existió un tlatoani de nombre Huitzilihuitl, pero ya nada más era el continuador del viejo Huitzilihuitl, que fue el hijo de estas dos personas que unieron sus vidas en matrimonio en Zumpango. La siguiente lámina, por favor. En esta lámina 11 vemos cómo se dibuja, se describe que los mexica llegaron a Xaltocan, que significa las tarántulas en la arena. Por eso vemos allí una especie de arácnido en medio de varios puntitos que simbolizan los granos de arena. Ahí se ven los 3 años, los años que permanecieron ahí, y luego se ve, y por estos piececillos o huellas que están dibujados, que de Xaltocan se trasladaron al lugar de Acalhuacán. Acalhuacán es el lugar de las canoas, y es un sitio que está cerca del actual Xaltocan o Xaltocan, y que en aquel entonces, cuando todavía existía el lago, allí llegaba la ribera norte del antiguo lago de Texcoco. Obviamente hoy ya no vemos eso, porque el lago pues fue desecado. La siguiente lámina, por favor. Aquí en esta lámina se ve la llegada de los mexica a Ejecatepetl,
que significa Cerro del Viento, y que actualmente corresponde a la población de Ecatepec, que está al norte de la Ciudad de México. Bueno, llegan allí en el año Uno Caña, porque, o el año 1155, porque los años Uno Caña corresponden al nombre del antiguo maestro tolteca Seacatl Topilzin. Seacatl en náhuatl, ya traducido al español, significa Uno Caña. Entonces, los años que llevaban ese nombre eran muy importantes y se celebraban grandes ceremonias en honor a Hécat, en honor a Quetzalcóatl. Y se decía que esos años nacían personas o llegaban personas con grandes cualidades que podían transformar a la sociedad entera. Por eso los mexica eligieron en su peregrinación pasar por este cerro de Ecatepec, que significa Cerro del Viento, y que fue un santuario en honor al señor Hécat, el señor del viento, que es una de las representaciones de Quetzalcóatl. Bueno, pues permanecen allí los mexicas y después se trasladan a Tulpetlac, lugar de los petates. Por eso vemos en la siguiente figurita al lado derecho, allí un magueyito y un petate de donde salen pues esas fibras para construir esos hermosos y sabios entramados que hoy conocemos como petates, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Muy bien, ahí estamos en la lámina 13. Sí, muy bien. Bueno, en esta lámina 13, aquí sucede algo muy, muy interesante. Es una etapa de la peregrinación que nos deja grandes enseñanzas. Ese lugar al que llegan se llama Cuatitlan, que significa lugar entre serpientes, y que vendría a corresponder a la zona que está entre Ecatepec y el municipio de Tecámac. Hay una población que se llama Santa María. Bueno, los mexicas llegan ahí y permanecen 20 años. ¿Por qué permanecieron 20 años en ese lugar? Si realmente allí no había construido nada. Lo que sucede, y si vemos la parte inferior de esta lámina, ahí se ven unos sembradíos. En los sembradíos se ve el signo de Chalco y se ve un maguey. Bueno, lo que sucedió es que los mexicas fueron a Chalco a traer magueyes y por eso permanecieron largo tiempo en ese lugar, exactamente 20 años, porque esperaron para que esos magueyes se desarrollaran plenamente. Fue un gran sembradío el que hicieron allí, un gran sembradío de magueyes, y tardaron 20 años cuidando su sembradío, esperando el crecimiento de estos magueyes, porque parte de la cosmovisión estaba en el uso de plantas, en los beneficios que nos pueden aportar las plantas. Y el maguey es una de las plantas sagradas de la milpa azteca. Como ya he dicho, uno de los grandes sustentadores del humano, pues en aquel entonces se extraían diversos productos del maguey, como el ayonecutli, que es el aguamiel, la miel de maguey, que es una muy nutritiva, y también de allí sería el rojo, que es el chinicuili, que hoy es un platillo famoso, también el gusano blanco, el quiote, y finalmente flores de maguey, las mexochitin, que también son comestibles, tienen un alto valor nutricional, y sobre todo del maguey se extrae el ixtli, que es la fibra con la que se fabrican lazos, mecates, reatas, que hoy en día pues conocemos y usamos en los tendederos. También algunas más burdas y toscas como el ayate, y algunos hilos más finos para hacer tejidos, para hacer ropa. Aquí entra el concepto del enequén. Y por último, pues para fabricar pulque, ¿no? Que como sabemos, entre otras cosas, es una bebida nutritiva, medicinal, pero que también tiene algunos poderes espirituales, porque no es una embriaguez alcohólica la que produce al beberlo, sino una embriaguez espiritual. Pero bueno, porque activa químicamente al cerebro y al organismo, el pulque tiene esas propiedades. Entonces, pues imagínense la importancia de esta planta maguey que habrá tenido en la visión de nuestros ancestros, que se dieron la paciencia de esperar 20 años en un lugar despoblado para que sus magueyes
crecieran y pudieran obtener de todos ellos esta lista de cosas que acabo de denunciar. Bueno, pasamos a la siguiente lámina. Esta es la lámina 14. Aquí llegan los mexicas a un lugar llamado Huixastepetl, o Cerro de los Huizaches, y luego en la parte siguiente de la misma lámina se ve un cerro con un pedernal, un cuchillo de pedernal en la cima. Ese lugar significa Tepayotepec, o el Cerro del Pedernal, que actualmente es el Cerro del Chiquihuite, que está al norte de la ciudad y donde están las grandes antenas estas de transmisión que se ven desde la zona de Indios Verdes. La siguiente lámina, de favor. Bueno, esta es la lámina 15. Sí, es la lámina 15. Se indica otra vez una ceremonia de fuego nuevo. Se puede ver en la parte superior izquierda de la lámina, otra vez la figurita del palo de fuego con el madero humeando. Aquí en el Cerro del Chiquihuite, los mexicas hicieron su tercera ceremonia del fuego nuevo del tiempo de la peregrinación, propiamente en este Cerro del Chiquihuite, por lo cual ese cerro donde están actualmente esas antenas de transmisión es un cerro sagrado, es un cerro de bastante importancia histórica. Y pues bueno, ya no es a lo mejor la ceremonia de fuego lo que hace ahí, sino pues es lo que está allá arriba, pues son antenas propiamente de la tecnología moderna, y pues se confirma la importancia de ese cerro, porque los ingenieros y las personas que han instalado esas antenas ahí lo hicieron en base a cálculos, en base a la privilegiada posición de ese cerro para lograr hacer transmisiones a lo largo y ancho de toda la ciudad. Entonces, pues se nota la importancia capital de ese lugar en la época actual, pero antiguamente ya se le tenía como uno de los puntos sagrados y energéticos de Anáhuac. Bueno, se narra también ahí que en esa ceremonia, en esos años en los que permanecieron en el Chiquihuite, los mexicas se enfrentaron a la ciudad de Tenayuca, y aunque la victoria quedó del lado de los mexicas, perdieron a uno de sus grandes caudillos, a uno de sus grandes guerreros, el joven Tepatzin. Entonces, posiblemente el nombre de Tepayotepec, que le pusieron los mexicas a ese cerro, tiene que ver con Tepatzin, este caudillo, este guerrero que murió en esa batalla con Tenayuca. Entonces, seguramente bautizaron ese lugar con el nombre de este guerrero caído. En la siguiente parte de la lámina se ve cómo llegan a Pantitlán. Ahí se ve una banderita en medio de un círculo. Pantitlán significa lugar de las banderas, y se cuenta que en ese lugar los mexicas adquirieron una extraña enfermedad que les producía heridas en la piel. Entonces, los mexicas ya habían pasado por pandemias, por enfermedades, por lo tanto sabían cómo salir avante de esas adversidades. Pues como se pueden dar cuenta, toda esta peregrinación estuvo marcada por batallas, por momentos difíciles y también por lugares donde se podía obtener conocimiento. Es la lámina 16. Allí los mexicas permanecen en Pantitlán, en este lugar donde se dice que existía un gran remolino, un remolino gigantesco en el lago de Texcoco, y que pues era considerado como un paso al inframundo. Luego de estar en Pantitlán, se ve en la lámina un dibujito al lado derecho de un brazo con una corriente de agua. Eso significa que los mexicas viajaban a la región de Acolnáhuac o Acolman, que es una ciudad muy cerca de la sagrada ciudad de Teotihuacán. Allí permanecieron un tiempo los mexicas aprendiendo la ciencia médica del temazcali, pues en ese lugar existían antiguamente aguas termales, porque de hecho Acolhuacan o Acolman significa donde se tuerce el río, donde da vuelta el río o el río que habla. Entonces, pues ahí está el simbolismo y la importancia de ese lugar. Muy bien, es la lámina 17. Ya estamos entrando al año 1215. Para ese entonces, los mexicas llegan a Popotla, que es justamente esa localidad que está al poniente de la ciudad.
cerca del colegio militar actual. Popotla significa lugar de los carrizos huecos o lugar de los popotes. Es un lugar icónico en la guerra contra los hispanos, porque pues ahí es donde fue ya finiquitado la expulsión de Hernán Cortés y sus tropas durante la noche victoriosa, ¿no? La famosa historia de la Huehuete de Lloroses, no por su gente, sino por todos los tesoros que había perdido, es justamente ahí en Popotla. Y la siguiente localidad que visitaron los mexicas en su peregrinación fue Texcatitlán, que se ve representada por esa piedra en forma trapezoidal, que está en la parte derecha de la lámina, y Texcatitlán significa el lugar o la casa de las ofrendas. Esas piedras en forma trapezoidal o pirámides truncadas, ahí es donde se depositaban las ofrendas. De hecho, una de esas piedras, se dice, estaba enfrente del templo de Huitzilopochtli, donde se dejaban ahí las ofrendas en honor al señor solar. Pero también estas piedras en realidad servían como medidores de la sombra solar, porque recordemos que el calendario mexica se basaba en los movimientos solares, y el señor Huitzilopochtli, al ser el regente del sol, pues por eso tenía enfrente de su templo esta figura, Texcat, que es una piedra para entregar ofrendas, pero también para seguir el curso de la sombra del sol y así sacar una cuenta aproximada del tiempo. Lámina 18, son 22 láminas, pues ya estamos por llegar a las últimas. Esta lámina 18 es la llegada de los mexicas a la región llamada Atlacuiguayan. Actualmente ese lugar es Tacubaya, lo que nosotros tenemos ahí también al poniente de la ciudad. ¿Por qué se llama así este lugar? Porque Atlacuiguayan es el lugar donde se elaboran los atlat. Los atlat era la arma más letal que tenía el ejército mexica, y se trataba de una lanzadera, un artefacto que incrementaba la velocidad con la que salía disparada una lanza, y que incluso se dice lograba perforar armaduras europeas. Entonces, el atlat, que es está representado con esa mano que está sosteniendo un bastón con una especie de curvatura en la punta, pues tenía más o menos ese aspecto. Un bastón donde se insertaba una lanza y con un movimiento de brazo en forma semicircular salía disparada a una velocidad impresionante. Entonces, en ese lugar, los mexicas fabricaron y perfeccionaron esta arma atlat, porque ya iban a entrar de regreso a la cuenca del Valle de México y sabían que no eran bien recibidos por aquellos 8 pueblos, básicamente que se estaban preparando para esa guerra inevitable. Y pues bueno, lo que siguió, pues quizás fue una parte ya muy triste de esta parte de la historia de la peregrinación, pero bueno, al final todo esto pues trajo grandes cambios en la cuenca del Valle, que hasta en ese entonces, donde ya habían pasado casi 200 años desde que los aztecas habían abandonado Aztlán, pues ya era otro lugar, ¿no? Ya se había convertido se había dejado de ser ese lugar maravilloso que antes fue cuando era Aztlán, y ahora pues estaba dominado por señoríos y por gobernantes que tiranizaban a todas las demás comunidades del valle. Entonces, una vez que tuvieron sus armas, una vez que ya estaban listos para volver a entrar a la cuenca, a la región de los Grandes Lagos, lo hicieron, y el primer punto que tocaron fue Chapultepec. Por eso aparece allí el escudo de Chapultepec, donde nació un manantial, y ese manantial que ahí está dibujado, pues es el mismo que dio sus aguas a la Ciudad de México durante más de 2 siglos, y cuya corriente, o ya lo que queda de esa corriente, ese manantial, pues llegaba hasta lo que hoy conocemos como la fuente de Salto del Agua. Cada vez que había una ceremonia de fuego nuevo, se tomaba como en todos los aspectos. De hecho, en cada ceremonia de fuego nuevo se quemaban los códices, se quemaban los objetos viejos y se hacían cosas nuevas, porque se entendía que el ciclo reiniciaba. Entonces, inclusive allí los cargos se renovaban y se pasaba la estafeta a generaciones nuevas. Entonces, esa ceremonia que tenía una
naturaleza matemática y astronómica, también tenía una naturaleza civil y política. El proceso de la peregrinación ya estaba en su punto, a punto de culminar, y esa ceremonia de Chapultepec del Fuego Nuevo pues, no fue bien vista por los pobladores de los lagos. Decidieron atacar a los mexicas que se encontraban poblando en Chapultepec. Esta terrible guerra que se suscitó en ese lugar y que está representada con ese escudito rodeado de pies y atravesado por una espada que vemos ahí en la parte derecha de la lámina, esta guerra en mexica, Copil, que se dice fue el hijo de Malinalxóchitl, una hechicera con la que los mexicas habían tenido en el pasado conflictos. Bueno, pues este personaje reunió y puso en contra de los mexicas a prácticamente toda la población de los Grandes Lagos. Y juntos fraguaron un ataque sorpresa, un ataque para exterminarlos, donde participaban los ejércitos de Azcapotzalco, de Xochimilco, de Colhuacán, de Xaltocan, y sitiaron a los mexicas allí en el cerro de Chapultepec. Sin embargo, los mexicas no pudieron resistir. A pesar de tener formidables guerreros y formidables armas, no pudieron resistir esa batalla, que fueron superados numéricamente de forma abrumadora y terminaron sucumbiendo. Y prácticamente estuvieron a punto de la aniquilación. Sin embargo, pues lograron varios de ellos escapar y sobrevivir, pero su líder, que en ese entonces era Huitzilihuitl, el personaje del que hablé hace unos momentos, pues fue aprendido, fue capturado en esa batalla y fue llevado a Colhuacán, a donde fue cruelmente asesinado por el gobernante de esa ciudad. Entonces, en esta lámina debemos ver como una tragedia que le sucedió a los mexicas a mitad de su peregrinación, y por eso se ve ahí gente llorando en la parte del final de la lámina. Bueno, pues aquí ya se ve cómo son capturados los mexicas sobrevivientes y llevados ante el señor de Culhuacán. Ahí se ve el viejo Huitzilihuitl y a una doncella, a su hermana, que fueron llevados a la presencia de este gobernante tirano que se hizo del poder junto con Azcapotzalco, que hizo del poder de la cuenca de Anáhuac durante esta larga ausencia de ya casi 200 años. Los aztecas que sobrevivieron y lograron escapar se fueron a lugares como Acatzintititlán, que ahora se llama Mexicatzinco. También se fueron a Huitzilopochtli, que actualmente conocemos como Churubusco. Pasaron a un lugar que es Nexticpac, que está por el aeropuerto, a Iztacalco, a Tizapan. Entonces estuvieron errantes, pero en cada lugar celebraban ceremonias, refundaban sus lazos familiares, hacían altares en honor a su señor, tratando de recobrar esa ímpetu y esa voluntad de continuar, a pesar de haber sufrido una debacle, a pesar de haber sufrido una dolorosa derrota, ¿no? Entonces, en ese proceso de escape, de que se encontraron prófugos los mexicas, pues toda la gente que sí fue capturada fue llevada a un lugar llamado Contintlan, allí en los dominios de Culhuacán, y los mexicas siguen siendo sometidos por los colhuacanos, que eran los señores que dominaban el sur de la cuenca. Y pues allí sufrieron de todo tipo de adversidades y de malos tratos los mexicas. Entonces, cuando la gente dice que los mexicas se ganaron, que sus enemigos se le unieran a Cortés porque los mexicas habían abusado de los pueblos vecinos y se merecían que los pueblos que se le unieron a Cortés combatieran contra ellos porque los habían oprimido y tiranizado, bueno, esa gente no se da cuenta o no sabe o ignora que los que tiranizaron primero fueron precisamente esos pueblos que se le unieron a los hispanos. A los mexicas los esclavizaron esos pueblos, a los mexicas los tiranizaron. Y ya cuando México Tenochtitlan cobró fuerza, pues quizás se desquitó o se vengó. Pero quien empezó las hostilidades fueron justamente esos pueblos que se le llamaban a Cortés, y no
los aztecas. Bueno, pues en esta lámina, pues ya que se está acercando al final del códice, se dice que durante estos 50 años los mexicas demostraron pues ser excelentes guerreros al servicio de Culhuacán, que se ganaron el respeto de los señores de Culhuacán, y al grado de que permitieron que hubiera casamientos y mezclas entre las personas de origen mexica con las personas de Culhuacán, y a la postre eso significó que los mexicas obtuvieron su libertad a cambio de una gran guerra que ganaron en nombre de Culhuacán contra los Xochimilcas, una gran guerra donde se dice que un grupo de 80 mexicas derrotaron a un ejército de casi 1000 Xochimilcas, ¿no? Entonces, pues ahí quedó demostrado que el pueblo de Meshi, o el pueblo de Huitzilopochtli, no solamente era un pueblo sabio, sino también un pueblo guerrero. Bueno, pues en la siguiente lámina de favor. Muy bien, esta es lámina 20, pues ahí ya se narra todo lo que estoy diciendo. Allí se celebra otra vez un quinto fuego nuevo, que es el atado de años, el último de la peregrinación, y allí ya son los años en los que los mexicas pues, obtienen de nuevo su libertad. La siguiente lámina de favor. Esta lámina ya no pertenece al códice, sino ya es una recreación, pero la pongo para que enmarque la parte final que no se escribió en este códice boturinio, de la peregrinación, y ya es la parte de que a partir de 1311, que ya son los últimos años antes de la fundación de México Tenochtitlan, donde los mexicas, ya una vez que escaparon del cautiverio de Culhuacán, se dice llegaron a un lugar de nombre Mixuca, donde las mujeres mexicas dieron a luz a muchos niños. ¿Por qué? Porque como había sido diezmada la población, allí se juntaron todos para hacer un gran alumbramiento de muchos nuevos mexicas que tendrían que incrementar el número de personas, y este acontecimiento, que se conoce como el paridero, fue 13 años antes de la fundación de Tenochtitlan, por lo que podemos decir que cuando se fundó Tenochtitlan en 1325, la mayoría de las personas que se encontraban en ese momento fundacional y sublime eran niños de 13 años, que habían sido paridos hace 13 años en este lugar que comentó Mixuca, ¿no? Entonces, imagínense cómo habrá sido aquello, una fundación de una sagrada ciudad donde la mayoría de los habitantes, donde la mayoría de las personas eran niños de 13 años. Bueno, pues finalmente la peregrinación, el lugar donde tuvieron que fundar Tenochtitlan, que fue exactamente el mismo lugar donde se encontraba el antiguo Aztlán, concluyó después de 260 años. En el año 1324 terminó la gran peregrinación. Y ese número de 260 tiene mucho significado en la cultura mexica, porque es la multiplicación del número 13 por el número 20, que es exactamente el número sagrado del calendario ritual lunar, o Tonalpohualli o Metzpohualli, por lo cual se puede decir que esta peregrinación pues, fue basada en un oráculo, en base a una, si lo queremos ver, una matemática profética. Y pues ya al siguiente año, el año 2 Casa, 1325, el pueblo azteca, utilizando el augurio y la señal que su señor Huitzilopochtli les diera, como el aviso en el que ya tenían que fundar su ciudad, del águila sobre el nopal, es cuando quedó fundada y quedó sellada el final de esta historia, donde volvieron, y que Huitzilopochtli les regaló por su merecimiento de todo ese tiempo donde habían demostrado ser el pueblo elegido, el pueblo que iba a refundar, que iba a tener a la nueva Tolán, a la nueva ciudad sabia, a la nueva ciudad cósmica, que ahora llevaría el nombre dualista de México Tenochtitlan, en honor a Meshi y en honor a Tenoch, el iniciador de la peregrinación y el culminador de la misma. Pues bueno, aquí llegamos a la final de este códice, me quedan 4 láminas, pasemos a esas siguientes, porque aquí ya viene la parte interesante, la parte
culminante de esta plática. Bueno, ahí tenemos la señal que Huitzilopochtli les dijo a su pueblo mexica que verían y que sería la propicia para que ellos supieran que había llegado el momento de fundar su gran ciudad, México Tenochtitlan. Es el famoso pasaje del águila sobre el nopal, que podemos ver en esas láminas ejemplificadas por una recreación artística, y al lado izquierdo por el dibujo del Códice Mendocino, donde se encuentra exactamente esa águila sobre un nopal. Pero bueno, esto es el simbolismo, esto es el dibujo, esto es el códice. ¿Realmente qué significa un águila sobre un nopal en el pensamiento mexica? Pues significa esto. La otra lámina, de favor. Ahí está. Esa piedra tallada, esa placa tallada, está en la parte trasera de un monolito mexica que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, conocido como la Piedra de la Fundación o Teocalli de la Guerra Sagrada. Y lo que hemos hablado ya nada más es la recreación artística de ese mismo grabado, ya un poco desgastado. Hay que poner un águila sobre un nopal que están haciendo de un corazón que emerge de la boca de una calavera, y en el pico del águila hay un símbolo de forma ondulante que significa que es la unión de dos corrientes de agua, fuego y unos signos de tierra. La siguiente lámina, de favor. Bueno, ¿qué significa eso? Pues ahí está, ejemplificado astronómicamente. Lo que vieron, lo que buscaban, lo que estaban midiendo el pueblo mexica, en realidad no era un águila sobre un nopal. Eso es la forma en clave o la forma metafórica de decir el momento astronómico en que el Sol se coloca justo encima de la nueva Tierra de Tenochtitlán. Y eso, en términos modernos, es el paso cenital solar, un fenómeno astronómico que sucede 2 veces al año en la latitud de México, donde el Sol se coloca justamente en el cenit del cielo. Entonces, la imagen del águila sobre nopal, en realidad debemos entender como una imagen en clave que nos está diciendo que el Sol, simbolizado por la gran águila, se posa sobre un nopal que representa al pueblo de Tenochtitlan, porque Tenochtitlan viene de Tenoch, que es tunadura, ¿no? Entonces las tunas que salen de ese nopal representan a cada habitante de Tenochtitlan y representan a su corazón. Entonces ese es el simbolismo, eso es lo que eso es lo que siempre estuvieron buscando, un lugar donde se posara el Sol en el cenit, encima del pueblo de Meshi, del pueblo mexica, y ahí es donde fundaron los mexicanos su gran ciudad de México, Tenochtitlan. Ahí se puede ver en la lámina el concepto del Sol en el cenit. Durante lo largo del año el Sol está con una inclinación, no se encuentra no pasa por el centro del cielo, pero hay 2 momentos en el año, propiamente el día 16 y 17 de mayo y el día 25 y 26 de julio, donde el Sol alcanza esa posición astronómica. Entonces allí, simbólicamente, significa el momento en que el águila se posa sobre el tunal, que es México Tenochtitlan. La siguiente lámina. ¿Y por qué es tan sagrado ese momento? Bueno, ese momento de paso cenital, en términos anahuacas, en términos nahuas, se puede traducir como Tonalnepantla, el momento de la energía central. Aquí en esta lámina vemos justamente ese escudo del águila sobre el nopal, y en el otro extremo vemos la lámina del rey Pacal, la lámina que se encontró en Palenque, donde se ve a Pacal, y de su vientre, de su ombligo, sale un árbol, y en la punta de ese árbol hay un ave. Bueno, ambos dibujos, ambas imágenes, en realidad son la versión mexica y la versión maya de lo que estamos viendo en el centro de la imagen. El Sol, que es el ave celestial o el águila, está en la punta del árbol, en la punta del eje cósmico, en el cenit del cielo. Y ese tronco o ese rayo de luz, que es su luz, la columna de luz cenital,
es ese árbol cósmico que nace del ombligo de Pacal, o es esa tunal que está al pie del águila. Entonces, nada de viajero espacial ni de astronauta maya. Lo que estamos viendo ahí es el escudo maya del paso cenital y la versión mexica del paso cenital, que se puede, como he dicho, se puede decir como Tonalnepantla, energía central. Entonces, todos los símbolos, todos los códices, relieves del México antiguo eran alusivos a lo astronómico. Sin embargo, se entiende que las personas que llegaron a estudiar tempranamente nuestras culturas, pues no entendieron la profundidad de esos dibujos, no entendieron ese lenguaje científico y lo caricaturizaron y pues lo tomaron literal y dijeron, pues es un águila sobre un nopal, y es lo que vieron, cuando en realidad tenían que haber entendido que cada símbolo en el anáhuac tenía una referencia científica, una referencia astronómica. Entonces, con esta última lámina, hay muchas más adelante, pues queda claro que aquí es el mito del águila sobre el nopal, es lo mismo que decir que el sol se pone en la cumbre del cielo sobre el eje cósmico que une cielo, tierra e inframundo. Eso es un momento sagrado, tanto en la cultura maya como en la cultura mexica, y allí están colocadas justamente las fiestas más importantes de ambos calendarios. Creo que ya estamos sobre el tiempo, ¿no? Si quieres irlas pasando. Ahí se ve, detente en esa justamente. Allí se ve exactamente en esa. Tenochtitlan fue diseñado para medir todos esos momentos solares a lo largo del año, que son los equinoccios, los solsticios y los pasos cenitales. Entonces, por eso tenía esa forma la ciudad de Tenochtitlan, una pirámide dual al centro de la ciudad, viendo hacia de espaldas al oriente, porque las personas, los astrónomos, los que vigilaban los cielos, los señores del tiempo, observaban por dónde salía el sol a lo largo del año. Y en esos puntos centrales, en esos puntos importantes, levantaron sus templos para que sirvieran de marcadores solares. Entonces, ahí vemos cómo está el diseño inteligente de Tenochtitlan, que servía para medir los equinoccios y los solsticios, y el templo al centro, que tiene forma circular, servía para medir el paso cenital. Al estar el sol a 90 grados de altitud, es decir, en el cenit del cielo, sus rayos no tienen inclinación. Por lo tanto, ese día los objetos verticales pierden su sombra. Pero en los templos que tienen un tiro, un tubo o una chimenea totalmente vertical, entra la luz del sol en ese día en especial. Es el único día en el que entra la luz del sol a través de esos orificios. Por eso esos templos circulares que tenían esos techos cónicos, en realidad tenían un tiro por donde calculado para que el sol entrara, la luz entrara solo en el momento del paso cenital. Y la parte subterránea de esos templos, donde eran sagrados templos bajo la tierra, se iluminaban durante algunos momentos, lo que ejemplificaba de que pues, el árbol cósmico había sido reconectado. Por eso en la siguiente lámina, por favor, la siguiente lámina, ahí se ve cómo en el horizonte de Tenochtitlan se veían esos puntos donde el sol en el solsticio de invierno se iba a la parte más hacia el sur, en el solsticio de verano, que es la parte más hacia el norte, los equinoccios, que eran las partes centrales del viaje del sol por el horizonte, es donde estaba justamente situado el templo mayor, y los momentos del Tonalnepantla o energía central, que eran los pasos cenitales entre solsticio de verano y entre los equinoccios, ¿no? Allí pues ve, ¿no? Es lo que estaba diciendo, cómo el sol aparece en diferentes templos a lo largo del año, y cómo al centro el sol coincide con los equinoccios. Aquí depende mucho del punto de observación de donde se vea. Es un montaje de fotografías tomadas a lo largo del año en una ladera, donde se ve los puntos máximos hacia el norte y hacia el sur que toma el sol, y que son los equinoccios, y la foto del centro, perdón, que son los solsticios, y la foto del centro corresponde a los equinoccios. Si ahí estuvieran, si esa foto se hubiera tomado en Tenochtitlan, en el centro estaría el templo mayor,
y en ambos costados estarían los templos que ya marcan los solsticios. La siguiente imagen, por favor. Ahí es una lámina, un modelo por computadora y un códice atribuido a Hernán Cortés, donde se ve cómo el sol aparece en los momentos de equinoccio. Aquí está la explicación técnica de lo que es el paso cenital. No me detengo a leerla, damos tiempo a que lo lean, pero es lo que estábamos comentando. El paso cenital es cuando el sol se ubica en el centro del cielo, o lo que se describe como se encuentra a 90 grados de altitud, por lo tanto los objetos pierden su sombra durante algunos momentos. Entonces ahí está el simbolismo de que el águila sol devora las sombras, que es exactamente parte de la filosofía ancestral. La siguiente. Este fenómeno astronómico del paso cenital solo se puede ver entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, y se usaba en el Anáhuac para ajustar el calendario. Por eso el calendario de Anáhuac, el calendario mexica, era el calendario más exacto de la historia antigua de la humanidad, porque el paso cenital es un evento que sucede con una precisión de 2 minutos de error. Entonces, por eso el calendario de México Tenochtitlan tenía ese grado de efectividad, porque usaba al paso cenital como su ajustador, y no a los equinoccios y los solsticios, que son eventos que no duran minutos, sino duran horas o incluso hasta días, lo que te deja un margen de error muy grande. Entonces, el paso cenital solo se puede ver entre los trópicos, y es justamente la zona del mundo que está entre, vamos a decirlo, entre Zacatecas y Bolivia, del lado del continente americano. Por eso solamente entre Zacatecas y Bolivia encontramos grandes pirámides, o Tonalcali o Teocalis, porque en todas esas culturas se medía el paso cenital. Más allá de esas fronteras ya no tenía caso construir ese tipo de templos, porque no sucedía el paso cenital. Si se dan cuenta, en esa franja rosada está excluida Europa, está excluida Norteamérica, bueno, está excluida la parte de Aridoamérica, está excluida prácticamente toda Asia, está excluido Egipto. Entonces, por eso, en el viejo mundo, o lo que conocemos como Occidente, no lograron tener calendarios precisos, porque no contaban con el fenómeno del paso cenital. Ellos solamente se ajustaban a los equinoccios y a los solsticios, que, como he dicho, son eventos que sí sirven de referencia, pero no son eventos puntuales, por lo cual no pueden ofrecernos una exactitud matemática a la hora de contar el tiempo. La que sigue. Ahí está lo que venía comentando, ese templo central que estaba justo en el ombligo de México Tenochtitlan, conocido como el templo de Hécat. Sucedía eso. Entraba un haz de luz, un rayo de luz en el momento del paso cenital, y ese modelo lo hemos encontrado en otros lugares, en otras zonas arqueológicas, como Xochicalco, como Teotihuacán, como Monte Albán, y ahí se ve una foto de una gruta, de una caverna que está debajo de la zona arqueológica de Xochicalco, donde hay un tiro, una chimenea, que permite que entre la luz del sol el día del paso cenital en esa latitud, y se ilumina ese recinto subterráneo, mismo que viene descrito en el diagrama de arriba, como debajo de ese haz de luz cenital se colocaban altares, se colocaban esas piedras que hace un momento hablé, que servían para medir la inclinación solar, y que no era para depositar corazones palpitantes, como dice la gente fantasiosa e ingenua que nos quiere mal describir nuestra cultura antigua. La que sigue, por favor. Bueno, pues ya aquí nosotros, un servidor, Tecuzoma Teutlahua, y nuestro colectivo y conformidad Pueblo de la Luna, durante esos días de paso cenital, que están anclados a 2 fiestas importantes del calendario mexica, que es la fiesta de Toxcat, o la fiesta de la radiación, y la fiesta de Hueytecuilhuitl, o la fiesta de la fundación de Tenochtitlan. En esos 2 días de paso cenital, nosotros nos damos a la tarea con instrumentos que nosotros mismos fabricamos, medidores o gnomones solares,
hacemos ceremonias, pero hacemos ceremonias que combinan lo espiritual con lo científico, y hacemos mediciones de la sombra, de la inclinación solar y del momento del paso cenital. Aquí hay dos ejemplos donde vemos una cruceta que está armada sobre el códice Freyjevari o el códice de los 4 rumbos del universo. Cuando la luz del sol, o más bien cuando la sombra de esa cruceta se pone en el centro del códice, nosotros sabemos que ahí en ese momento el sol está a 90 grados de altitud y ha alcanzado el centro del cielo. Y se plasma en ese dibujo que representa el centro del universo, y la cruz que se forma significa la cruz cósmica. Es la cruz donde se intersectan los 4 rumbos del universo. Por eso la cruz es un elemento muy sagrado en el Anáhuac, pero es la cruz equidistante, que hace referencia al centro del universo o al centro de la creación. Y en el puntal o la madera que está en el lado derecho es ahí un puntal totalmente vertical sobre una base de madera, donde medimos también la sombra. Cuando ese puntal, ese madero, pierde su sombra, sabemos que se está efectuando el paso cenital. Y es el momento cumbre, es el momento especial de nuestra ceremonia en esos 2 grandes días. La siguiente, por favor. En esta otra imagen que vemos aquí, se ve nuestro altar de observación. La primera imagen corresponde a la ceremonia que se hizo el 26 de julio del año pasado en el Zócalo, una gran ceremonia donde asistieron más de 3,000 personas, en las que si me regresa, exacto, en las que nuestro colectivo pues fue parte del comité organizador, y ahí se ve la imagen de este dispositivo o este altar que nosotros hemos ideado para medir el paso cenital, pero a través de un tercer método que le hemos llamado cubo de refracción. Lo que hacemos allí es que estamos replicando como eran los templos antiguos, donde había cámaras oscuras subterráneas que solamente se comunicaban con el exterior a través de un tubo. Ahí se ve en la imagen, se ve un tubo que cae, que incide directamente sobre un prisma, sobre un cubo óptico, que al permitir entrar la luz en el momento exacto del paso cenital, ese cubo óptico refracta la luz en sus diferentes frecuencias, y de ahí surgen los 4 colores de los rumbos del universo. Entonces, justamente ahí estamos nosotros. La siguiente foto corresponde al día de ayer, 25 de julio, pero esta vez lo hicimos en Chapultepec, donde nosotros estamos haciendo pues, honores a nuestros ancestros, donde estamos combinando su legado espiritual con la tecnología actual. Entonces, para nosotros es un gran orgullo participar en estas fiestas, aportando un elemento innovador, porque esto que está aquí en estas fotografías no se había hecho antes. La ceremonia de la Fundación de México Tenochtitlan pues lleva quizás 20 años de venirse realizando, pero hasta apenas el año pasado y hasta apenas como continuación, se había hecho este trabajo de medir el paso cenital dentro de la ofrenda central de la ceremonia, con un artefacto que combinara la ciencia antigua con la ciencia moderna. La siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué? Aquí viene cómo nosotros tenemos el calendario. Aquí yo nada más me voy a detener a donde dice Toshkat, que es el 4.º mes, que coincide con el primer paso cenital, que es la última columna de las letras en rojo, que es el día 16 de mayo o 17 de mayo, según el año en el que estemos. Y si se pueden dar cuenta, el segundo paso cenital cae en la veintena Hueytecuilhuitl, que es la fiesta mayor de los señores. Ese es el calendario que nosotros usamos, y ese es el calendario que corresponde a la cuenta que dejó Moctezuma instaurada en 1507, y que viene ligada y que viene sujeta al momento del fuego nuevo, que tiene que realizarse siempre en un día Nahui Olin, en el momento del cenit pleyadiano con el nadir solar. Pero bueno, eso es un tema un poquito más complejo, pero dejo el dato para que se sepa de dónde sale nuestra cuenta. La siguiente imagen, de favor. Aquí es algo que me importa mucho comentar.
El año pasado la ceremonia de la Fundación de Tenochtitlan fue el día 26 de julio. Este año se realizó el día de ayer, 25 de julio. ¿A qué se debe esa diferencia? Bueno, hay que entender que las ceremonias aztecas, las ceremonias ancestrales mexica o anahuacas, estaban sujetas a calendarios astronómicos, no a calendarios civiles. Por tanto, las fiestas mexica no van sujetas al calendario gregoriano. Es un error decir que la fundación se tiene que hacer siempre el mismo día gregoriano. Eso es no entender el calendario ancestral, que era astronómico. Y la astronomía no está sujeta al calendario actual. La astronomía se mueve de diferente forma a como medimos el tiempo hoy en nuestro calendario civil gregoriano. No se puede hacer de las fiestas mexica fiestas onomásticas o fiestas fijas. Las fiestas nuestras corresponden a los momentos exactos donde el sol está en alguna ubicación. La fundación de Tenochtitlan se celebró ayer porque el día de ayer fue el paso cenital en la latitud del Templo Mayor. Y aquí en esta imagen que se está presentando en esta lámina podemos ver el cálculo por computadora donde se comprueba que el paso cenital en la latitud del Templo Mayor fue el día de ayer, el día 25. Esto es ya la parte de usar la tecnología moderna para reforzar el calendario ancestral de Moctezuma, que tenía una precisión muy buena, pero ya usando la tecnología actual, pues ya tiene una precisión extraordinariamente elevada, ¿no? Entonces, nosotros hacemos este tipo de ejercicios, usamos programas de astronomía profesional para verificar cada equinoccio, cada solsticio, cada paso cenital y en consecuencia ajustar el calendario mexica que debe obedecer solamente a la astronomía solar y no a cuentas que ya están sujetas más bien a temas pues quizás de motivos más bien políticos, ¿no? O motivos ya de tradiciones mal entendidas. La siguiente imagen. En esta otra imagen, pues ya ponemos otras dos referencias, ya no de software, sino propiamente de datos, tablas. La primera imagen corresponde al Anuario de Astronomía que la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su Instituto de Astronomía, del cual somos parte, emite cada año, y son las efemérides astronómicas a lo largo de ese año. Aquí podemos ver en el recuadrete que se ve allí, como el día 25 el Sol es más propenso, está más cerca del cenit en la latitud de Tenochtitlan. Por eso se tiene que celebrar la fundación de Tenochtitlan cuando exactamente sucede el paso cenital y no otro día. Aquí está una de las pruebas. Nosotros nos basamos también, aparte del programa de computadora, nos basamos en las tablas que emite la Universidad Nacional. Y la siguiente imagen que está a la derecha es el calendario Galván, que es un calendario astronómico que lleva más de un siglo imprimiéndose y donde se puede ver allí en una flecha azul que indica precisamente que el día 25 de julio de este año a las 13:43 sucede el paso cenital en la Ciudad de México. Entonces, es importante volvernos científicos porque de esa manera no nos fanatizamos. Una cosa es tener fervor religioso, pasión espiritual, y otra muy distinta es que tener las dos cosas, pero de la mano con la ciencia y de la mano con la razón. Entonces nosotros no podríamos caer en la descripción de fanáticos porque a pesar de tener una gran fe y de tener una gran férrea creencia en nuestras raíces, sabemos de dónde vienen y sabemos cómo actualizarlas a nuestra época moderna. La siguiente imagen, de favor. Bueno, pues ya no sigo. Todavía hay algunas láminas, porque esto es parte de una presentación más larga que en algún momento di, nada más que la adapté. Quedémonos con este mensaje. Todas nuestras fiestas sagradas eran en honor al maíz, en honor al sol, en honor a la tierra. Y fue la Iglesia Católica, a través de la mal llamada conquista, que sí, invasión de Anáhuac, que trastocó esa hermosa cultura, esa hermosa cosmogonía que honraba al cosmos, honraba a la creación y a su creador, y la transformó en el culto a los santos. Entonces,
Es ahí donde nosotros nos despegamos del universo, nos desconectamos de la naturaleza, porque empezamos a venerar personas muertas, que por más buenas que hayan sido en vida, no merecen ser más veneradas que el propio maíz, que lleva 8,000 años en estas tierras. No pueden ser veneradas que el propio sol, que lleva millones de años alumbrando esta parte del universo. No pueden ser más veneradas que la tierra, que es el lugar donde estamos pisando, que es el lugar donde estamos los seres humanos refugiados en este universo y que nos sirve de casa. Entonces, es importante que al momento de retomar nuestra identidad, entendamos que la religión y la ciencia que nos legaron nuestros antepasados giraba en torno a las tres grandes cosas más sagradas que podían existir en la mente de un mexica, que era el maíz, el regalo divino de Quetzalcóatl, que era el sol, aquello que mueve el tiempo y la energía, y que era la tierra, ese plano donde nosotros podemos vivir y experimentar la sabiduría aquí en la tierra. Pues de mi parte es cuanto. Agradezco el tiempo ofrecido, agradezco la atención que le han prestado a un servidor. Pues espero haber cumplido con las expectativas y si no, por lo menos haber sembrado en todos ustedes esa inquietud y esa legítima curiosidad por adentrarse en nuestra cultura ancestral mexica, que no tiene nada de fanática ni de supersticiosa, y sí mucho de científica y venerable. Pues un abrazo a todos.